Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y de Transjordania, y de la parte de Tiro y de Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de ayer y de hoy hemos celebrado a dos grandes santos de la Iglesia que se encuentran en el martirologio romano. El día de ayer celebramos a San Sebastián, si bien es cierto no lo mencioné en la reflexión de ayer, pero quiero aprovechar a dar un par de palabras sobre San Sebastián el día de hoy. San Sebastián era un soldado romano. Y él era un soldado romano que había profesado la fe cristiana, pero mantenía su profesión de soldado romano, y entonces él lo que hacía era que visitaba y alentaba a aquellos cristianos que habían sido encarcelados por causa de su fe, y entonces los alentaba y les daba siempre esas palabras de ánimo para seguir adelante, de mantenerse firmes en la fe, hasta que un día pues se dieron cuenta de que él también era cristiano, lo denunciaron frente al emperador Maximiano, y al final pues este lo condena a morir atado a un árbol y muerto pues con flechas. Al final esas llagas de San Sebastián se convierten también como aquellas llagas que protegen a los enfermos, y también lo hicieron patrono en momentos de la peste, ¿verdad? Entonces podemos pedir la intercesión de San Sebastián también para muchos enfermos, y sobre todo en esta situación sanitaria que nosotros estamos viviendo frente al coronavirus, ¿verdad? Y el día de hoy pues estamos celebrando a Santa Inés, virgen y mártir, también del siglo IV, y esta era una muchachita de 12 años más o menos que rechaza la propuesta de unirse en matrimonio frente a un muchacho, y al final pues se resiente tanto que quiere robarle su virginidad y violarla, pero no se deja, y al final, porque no se deja, se resiente todavía más y termina decapitándola, ¿verdad? Entonces muere justamente protegiendo ese regalo de la pureza, ese don de la virginidad que el Señor le da. Entonces también nosotros podemos encomendar a todas las niñas, especialmente a Santa Inés, para que la niñez sea protegida en su inocencia, la niñez sea protegida en su pureza, en su virginidad, sobre todo hoy que está siendo muy atacada frente a todas las situaciones, especialmente la corriente de la ideología de género. Entonces, ciertamente, nosotros, teniendo el ejemplo de estos grandes santos que aman a Dios, saben mantener esas virtudes humanas que hoy poco a poco la sociedad quiere extinguir. Y por eso hoy vemos que frente a esa necesidad, a quien nosotros tenemos que volcarnos es a Jesús. Y el Evangelio nos ha mostrado eso, cómo Jesús, habiendo cumplido muchísimos, pero muchísimos milagros, cómo la gente llegaba a él en muchedumbre y incluso temían que lo aplastara, ¿verdad? Y por eso el Señor decía: vayan a conseguirme una barca para que por lo menos yo pueda predicar desde ahí y no esté así tan apretujado en medio de la gente, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, ciertamente el mensaje del Evangelio el día de hoy es ese: busquemos sin cansarnos siempre a Jesús. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.